Bueno, yo, para los que no me conocen, soy Juan Echay, soy otorrino del servicio de otorrino y cirugía de base de cráneo de la Clínica Colón de Mar del Plata, y formo parte de ENT Training Experience, que es un proyecto que armamos entre amigos y colegas para divulgación de nuestras cirugías y las cosas que nosotros consideramos importantes, interesantes. Y la idea era hacer algo colaborativo y me parece que está llegando bastante y estamos contentos con eso, así que los invito a que nos sigan y que me escriban a mí lo que quieran compartir y les parezca interesante, siempre estamos abiertos a eso. Así que bueno, muchas gracias Fer por la invitación y a todo el Hospital de Clínicas, la verdad que es un honor hablar acá en el curso anual, que la verdad es algo impresionante. Bueno. Muchas gracias. Para que ahí estoy medio tildado. Bien. Para arrancar un poquito rápido con la anatomía, esto lo van a encontrar en cualquier libro, y si Miguel me ve hablando mucho teórico me va a retar, así que nosotros vamos a tener dos puntos lagrimales que van a drenar a dos conductos lagrimales que se van a unir en un saco. El saco va a ir drenando las lágrimas hacia el conducto lagrimal y van a salir por la válvula de Hasner al meato inferior. Eso es lo que uno creería que es un sistema estático, pero en realidad es un sistema dinámico, en el cual cuando uno cierra los ojos, las lágrimas comienzan a ir hacia el saco por un mecanismo de presión negativa. Ahí el saco, cuando se dilata, realiza una compresión muscular y eso hace que la lágrima drene. Entonces, siempre que estamos parpadeando, se está renovando ese ciclo. Parece una pavada, pero es algo importante a tener en cuenta a la hora de resolver la patología, porque cuando uno hace la fístula para abrir el saco de la vía lagrimal directamente hacia la nariz, pierde ese efecto de bombeo que tiene el saco lagrimal. Y eso va a hacer que tal vez tengamos algún resultado más magro cuando tenemos un drenaje lento de la lágrima. Entonces, en situaciones en las cuales va a aumentar mucho el lagrimeo, por ejemplo, hay algunos pacientes que te dicen, mirá, cuando hay mucho viento se me junta mucha lágrima todavía. Y eso es algo que muchas veces es difícil de resolver porque nosotros perdimos ese mecanismo de bombeo. Entonces, cuando llevemos por ahí la secreción de lágrima al extremo, vamos a tener un resultado un poco más magro. Pero en general la cirugía realmente funciona definitivamente muy bien. ¿Cuáles son los pacientes que nos van a llegar a nosotros al consultorio? La verdad que la mayoría de las veces los pacientes nos vienen derivados por el oftalmólogo. Son pacientes que vienen con epífora, o sea, con un aumento del lagrimeo, con visión borrosa y demás. Pacientes que pueden tener dacriocistitis agudas a repetición, o sea, inflamación del saco lagrimal, con eritema, edema y mucho dolor. Es un cuadro bastante doloroso y molesto. Y los pacientes con dacriocistitis crónicas que tienen esa sensación de pesadez crónica a la altura del saco lagrimal, lo refieren bien a la altura de la rama ascendente lagrimal, y que hay veces que tienen reagudizaciones como dacriocistitis agudas, o también pueden tener algún nivel de epífora por ahí subdiagnosticado. ¿Cuáles van a ser las causas de esto? El paciente, o sea, nosotros nos tenemos que tener en cuenta que nos tiene que llegar el paciente con obstrucción baja de la vía lagrimal. Todo lo que es patología de los puntos lagrimales o de la vía lagrimal alta es patología 100% oftalmológica, con lo cual es importante también tener un oftalmólogo de confianza que te lo mande, porque por ahí te manda un paciente alérgico que está lagrimeando, o te manda un paciente con una obstrucción de los puntos lagrimales, que por eso no drena y por eso tiene la epífora, y vos te metés en una cirugía, realizás la apertura del saco y no le resolvés el problema al paciente porque tiene un mal diagnóstico. Con lo cual, nosotros lo que tenemos que saber es que la obstrucción que nosotros vamos a tener que tratar es la obstrucción baja. ¿Y qué puede pasar? La obstrucción baja en general se da por cálculos de litiasis, la acumulación de sedimento de la lágrima a la altura del conducto. Lo más frecuente es que se obstruya cuando el saco se transforma en conducto, en la parte más inferior. Otra causa que nos puede generar tanto epífora como dacriocistitis a repetición es la retención de la lágrima por compresión extrínseca del saco lagrimal o de la vía lagrimal. Y la otra causa que podemos tener es secuela de una instrumentación repetitiva de la vía lagrimal. Los pacientes que le colocan tubo de Jones a repetición,
pacientes que le realizan aperturas de la vía lagrimal a repetición, o sondajes, o plombajes y demás, que en algún momento hacen una cicatriz, y eso es lo que la misma sinequia o cicatriz que realizan en el conducto es lo que me genera la obstrucción en la parte baja. El sitio más frecuente, como les decía, es cuando el saco se transforma en conducto. El diagnóstico, nosotros tenemos que tener un examen físico oftalmológico bastante minucioso, como les decía. Hay que tratar de, en parte, hay veces que el fracaso, como en cualquier cirugía, el fracaso de la cirugía es por un mal diagnóstico previo. Nosotros vamos a poder solucionarle el problema al oftalmólogo realizando una cirugía, una dacrioendoscópica, si la obstrucción es baja. Si el paciente tiene una epífora, tiene un ojo rojo, o tiene exposición al tabaco o al humo y demás, y por eso tiene un aumento del lagrimeo y de la epífora, realmente nosotros no vamos a entrar en ese partido. Con lo cual, el examen físico oftalmológico, fundamental. Ellos pueden hacer un test de la desaparición de la fluoresceína, que es poner una gotita de fluoresceína y ver si aparece por el meato medio. Hay algunos oftalmólogos, por lo menos los que laburan con nosotros, que trabajan con ópticas y tienen manejo, que hemos ido creciendo juntos. Después lo que en general hace cualquier oftalmólogo es el test de irrigación lagrimal. Hacen un sondaje, una canalización de la vía lagrimal, tiran con una jeringa una solución salina y evalúan si el paciente siente el gusto de esa sal, si le pasó hacia la nariz, y si tienen el punto lagrimal, la válvula inferior permeable. Todos esos son estudios de consultorio. ¿Qué nosotros solemos pedir? La dacrocistografía, que sería lo mismo, pero realizando una radiografía y con material de contraste. Se le inyecta material de contraste al paciente y se evalúa. Si lo limpia, excelente, tiene un buen funcionamiento y hay que reevaluar el diagnóstico. Si tenemos una obstrucción, el saco va a quedar dilatado y lleno de material de contraste. En general nosotros acá no pedimos dacrocistotomografía, en Brasil lo hacen, lo piden, la verdad que no sé si hace falta. Realizamos siempre nosotros en consultorio una endoscopía nasal, porque muchas veces podemos tener una lesión tumoral que nos esté generando eso, y ahí ya estamos cambiando el diagnóstico, ya deja de ser una patología de la vía lagrimal a ser un tumor nasal que me está invadiendo tal vez la vía lagrimal. Y una tomografía de macizo facial, exactamente por lo mismo. Si no encontramos nada raro, podemos programar la cirugía. La TAC también me sirve para eso, para evaluar cómo está el septum, qué accesibilidad voy a tener a la rama ascendente del maxilar y si voy a tener que hacer alguna septumplastia localizada o no. Esa es una imagen de una dacrocistografía, recontra clara, ojo derecho, y podemos ver, no tengo cursor, pero bueno, se puede ver bastante claro que tenemos un saco dilatado con el material radiosensible. Otra cosa que nosotros podemos observar en la tomografía algunas veces, sobre todo en los pacientes no que tienen epífora, sino los que tienen dacrocistitis crónica, que ya tienen una dilatación del saco, podemos ver claramente en la tomografía, se puede ver cuando tenemos en la imagen del circulito rojo, como tenemos un saco lagrimal derecho completamente dilatado, y un saco lagrimal izquierdo completamente normal. Ahí se ve bien claro la diferencia, cómo se tendría que encontrar en el lado, cómo está en el lado izquierdo normal y cómo me aparece patológico en el lado derecho. Lo mismo abajo con los cortes axiales. Bueno, vamos ya entrando a la parte quirúrgica. Me parece que el paciente no requiere mucho, o sea, la patología no tiene gran ciencia y el paciente no requiere mucho más que las cosas que vimos hasta ahora. Es hacer un buen diagnóstico de obstrucción baja de la vía lagrimal, descartar otra causa que sea compresiva de la vía lagrimal, y ya podemos pensar que si tenemos ese diagnóstico, podemos hacer una dacrocisto-rhinostomía endoscópica que va a consistir en la creación de una fístula del saco lagrimal hacia la fosa nasal. O sea, nosotros vamos a marsupializar el saco hacia la fosa nasal para que el lagrimeo directamente vaya a la fosa nasal por encima del meato inferior. Está indicado obviamente en caso de obstrucción baja, como decíamos, y el lugar más frecuente de obstrucción es en donde el saco se transforma en conducto. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a programar la cirugía endoscópica? ¿Con qué obstáculo nos vamos a encontrar que nos está tapando el saco lagrimal
en la rama ascendente del maxilar. Entonces, cuando nosotros retiremos esto, nos vamos a encontrar con el saco. Tengamos bien en cuenta un detalle muy importante, que es que el saco lagrimal va a ir hasta entre 5 y 1 milímetro y un centímetro, entre 5 milímetros y 1 centímetro por encima de la axila del cornete medio. Con lo cual, es fundamental hacer una buena apertura del saco lagrimal, teniendo en cuenta este detalle. Si nosotros abrimos solamente la parte inferior, probablemente se nos vuelva a tapar y generemos una cosa que se llama Syrup Syndrome, que es un bloqueo de la apertura que nosotros hicimos por no ir hacia el centímetro por encima de cornete medio. Ahí tenemos el punto de obstrucción. Nuestro objetivo es realizar la fístula de apertura para que las lágrimas nos drenen al meato medio, o sea, por delante del meato medio. Bueno, vamos a ir con la primera cirugía. Bien. Realizamos una buena inspección y es fundamental esto. Nosotros tenemos que ver bien cómodos la axila del cornete medio. Colocamos un poco de valerina con algún vasoconstrictor, pero si nosotros no podemos ver bien la axila del cornete medio, es lo mismo que para trabajar sobre el frontal o sobre el meato medio. Nunca empecemos a tratar de trabajar y a chocar. Siempre es mucho más fácil realizar una septumplastia localizada y trabajar tranquilo. Siempre el campo quirúrgico no nos tenemos que olvidar que es fundamental para cualquier cosa que nosotros vayamos a resolver por la vía endoscópica. Realizamos una incisión, entonces, pequeña, vamos a decolar bien por el plano. Importantísimo, septumplastia, voy agregando algunas cosas que son de otra cosa. Importantísimo bien el plano, para que me queden los vasos en el lado de la mucosa. Con una bayoneta mido el lugar que necesito sacar, donde me está complicando la cosa para realizar el abordaje, y con una espátula de Freer realizamos la disección. Ahí cortamos un poco con el bisturí, no les voy a mostrar la septumplastia localizada, retiramos esa porción de septum, y podemos ver cómo ahora sí tengo un abordaje cómodo. La cirugía a partir de ahora va a tardar muy poco. Si yo empiezo a pegarle, con el endoscopio voy a generar mucho daño. Y si yo genero daño de los dos lados, probablemente tenga riesgo de que se genere alguna sinequia y alguna complicación posoperatoria, o por lo menos no el rendimiento que yo quería. Busco por lo menos entre 5 milímetros y 1 centímetro por encima de la axila del cornete medio y voy a confeccionar mi colgajo. Siempre es un colgajo de base posterior. Yo hago un colgajo como cuadrangular. Se me rompió la punta de Colorado hace un tiempo, así que si alguien quiere donar una, la verdad que funciona mucho mejor que ese cauterio, pero bueno, sirve igual, se puede hacer igual la cirugía, pero bueno, es un poquito más trabajoso. Confeccionamos el colgajo. Yo uso mucho valerina para decolar, encuentro bien el plano, voy buscando con la valerina el plano bien óseo, y voy a dejar bien expuesto, como pueden ver acá, la rama ascendente del maxilar. Este es todo el hueso que yo tengo que quitar. Hay veces que no es tan fácil verlo, hay veces que uno cuando empieza se confunde, o con la apófisis unciforme, o hay veces que se va muy anterior y termina realizando algunas lesiones en la piel o el subcutáneo. Entonces es importante confeccionar bien el colgajo y nunca estar perdido en este lugar. Si sangra, coloco una valerina, controlo el sangrado. Es importantísimo identificar bien la rama ascendente del maxilar, que es lo único que nosotros vamos a tener que sacar. Una vez que sacás la rama ascendente del maxilar, yo diría que la cirugía está cocinada. Esto que podemos ver acá es el saco. Importantísimo, quitar todo el hueso, hacer una osteotomía amplia, es uno de los secretos del éxito de esta cirugía. Entonces, esto se puede hacer con escoplo, se puede hacer con Kerrison, se puede hacer con fresa. Les voy a mostrar distintos tipos de cirugías. Esta es una clásica, hecha con escoplo, no hace falta grandes cosas. Podemos ver bien claro ahí el saco. Importante no ir hacia atrás, o sea, no pasa nada si vas hacia atrás, pero hacia atrás está el etmoides. Y si yo continúo y no distingo bien entre la rama ascendente del maxilar, el saco
y la lámina papirácea, por ejemplo, me empieza a aparecer grasa ocular. No pasa nada que aparezca grasa de la periórbita, el tema es darse cuenta. Por eso siempre recalco, como todos, imposible perderse acá, o sea, estamos en un lugar bastante estrecho y bastante sensible con las cosas que tenemos alrededor. Una vez que tenemos una apertura grande, una osteotomía grande, podemos ver el saco completo y vamos a realizar la apertura. Este era un paciente con una epífora, con lo cual lo que van a ver es salida de lágrima. Lágrima acumulada, a veces sale medio espesa, puede salir medio amarillenta, pero vemos que no tiene un absceso ni una colección. Comprimimos el ojo y podemos ver también cómo bate y cómo va drenando toda la lágrima. Nosotros, en determinados pacientes, utilizamos la sonda, en otros pacientes no. No hay un criterio unificado sobre si utilizar la sonda o no. Yo en general, paciente que se opera por epífora, en general la coloco la sonda, porque el saco es más estrecho. Entonces la coloco por dos cosas. Me permite guiarme para los controles posoperatorios, y cuando le hago el nudo ahí, me va trabajando durante 2-3 meses. La verdad que no me genera grandes complicaciones. ¿Se puede hacer sin? Sí, obviamente se puede hacer sin. El tema, yo personalmente no tengo estandarizado, no tengo un volumen tan grande, como decir, hice 500 pacientes, 200 con, 200 sin, con la misma sintomatología, y realmente tengo algo estadísticamente significativo. La verdad que si me lo proveen, lo uso. Hoy por hoy también está difícil que te lo provean, entonces tampoco me cancela la cirugía el no tenerlo. Sé que cuando los pacientes tienen el saco dilatado, ahí estoy mucho más tranquilo, no la uso casi nunca. Paciente que tiene dacrocistitis a repetición o una dacrio crónica con el saco bien dilatado, en general esos andan súper bien sin que coloquemos sonda. Cuando coloco sonda sí o sí, reoperación. Y después arrancás la sonda cuando sí, cuando no. También hay pacientes que por ahí fueron al oftalmólogo le dijo que le iban a poner una sondita, si vos no se la ponés es un problema. Paciente que anda mal y vos no le pusiste la sonda, después ve a otro y dice, pero no te pusieron la sonda. Y entonces todo eso entra en un poco el manejo que uno tiene con el paciente. Pero realmente, según los trabajos que hay, no hay una ventaja estadísticamente significativa de ponerla o no, es un poco a gusto del consumidor. Entonces colocamos la sonda, el colgajo, yo la mayoría de las veces lo corto bastante y lo que hago es recolocarlo sobre las porciones óseas que me quedan expuestas para disminuir el riesgo de osteonogénesis ahí. Le damos un par de puntitos ahí, le damos un par de vueltas. Importante de esto, no tiene que quedar el nudo ni muy lejos del orificio que hicimos para que después el paciente no se lo enganche con algo y le quede en el medio del ojo, ni tiene que quedar tan cerca que después no lo podamos sacar en consultorio. Si vos le haces el nudo recontra dentro del saco, vos pensás que eso después va a empezar a cicatrizar un poco, vas a tener un poco de fibrosis y demás ahí, entonces vas a tener que tal vez entrar a quirófano a buscar el Silastic. Entonces, para mí la posición ideal es más o menos a unos 5 milímetros más o menos del saco. Y lo dejo un poquito largo para poder pescarlo desde adentro de la nariz también. Ahí el primer nudito me va a ir trabajando sobre la apertura y después lo dejo largo para poder sacarlo. En general esto no genera ninguna complicación ni le incomoda mucho al paciente. La verdad que no me agrega mucho problema al postoperatorio. Esto tenía los videos, pero me quedaron las fotos nada más. Control postoperatorio de 3 meses, cuando saco el Silastic, podemos ver bien clara la apertura, y sirve, la verdad que el test de fluoresceína para el control postoperatorio, para el rendimiento quirúrgico, es súper bueno. Le pones una gotita de fluoresceína, esperás 2 minutos, le mirás con la óptica y lo vas a ver parpadeando. Así que eso me parece súper interesante, sobre todo también en los pacientes que operamos y andan más o menos, o el oftalmólogo los manda de nuevo, para realmente diagnosticar si el problema es que se cerró el orificio que nosotros hicimos, si hay un problema de aumento de la secreción de la lágrima. Entonces, si nosotros colocamos una gota y podemos ver que está permeable, bueno, vamos a buscar otro lado. Si colocamos una gota de fluoresceína, pasan 5 minutos y el paciente no le encontramos que esté goteando por adentro, me hace sospechar que tal vez eso sea cerrado.
Aparte, la fluoxetina de los oftalmólogos se consigue súper fácil, es recontra barata, la tenés ahí en el consultorio, pones una gotita y se acabó. Esta es otra paciente que les voy a mostrar que tenía claramente una dacrocistitis crónica con reagudizaciones frecuentes que ya no respondía al tratamiento antibiótico. Como siempre, una valerina con vasoconstrictor para ver bien, realmente no tenía una desviación del tabique, entonces puedo comenzar la cirugía. 5 milímetros a 1 centímetro por encima de la axila del cornete medio. Confecciono el colgajo, vamos adelantando un poco acá. Decolo bien por el plano, como pueden ver, bien blanco el plano ahí. Donde sangra un poco coloco una valerina, dejo bien expuesta la rama ascendente del maxilar. Y ahí podemos ver bien claro toda la exposición. Todo el hueso que yo tengo que sacar es este. En este caso voy a usar la Kerrison. Súper interesante usar la Kerrison. Además, lo que me permite la Kerrison es, realizando pequeños cortes, no tan agresivos como el escoplo, realmente darme cuenta que acá atrás lo que tengo es el saco y estoy bien orientado. Es un buen secreto para los que están comenzando. Tal vez no ser tan agresivos con el escoplo, porque hay veces que la angulación es difícil de dar, hay huesos, ramas ascendentes de maxilar que se meten un poco hacia adentro, entonces es difícil de encontrar la angulación. Y la verdad que la Kerrison funciona espectacular. Hay una maniobra que uso acá, que es la misma que uso cuando abro el efenoide de la pared posterior y voy a abrir la dura, que es empujar el saco y meterme adentro del hueso. Traten de no entrar comiendo así, porque si no van a abrir el saco antes, van a generar más trauma. Entonces, entro con la Kerrison abierta, empujo sobre el saco como si fuera la dura madre, meto el hueso, quito el hueso. Para esta porción, que tal vez era más gruesa, que no me daba la Kerrison, uso el escoplo, pero yo ya estoy tranquilo que acá abajo tengo el saco. Lo que me falta es irme bien hacia superior para poder realizar una buena apertura de todo el saco lagrimal. Ahí está suelto el hueso, lo retiramos, sigo comiendo un poquito con Kerrison, trato de hacer la apertura más grande que pueda. Bien, y una vez que lo tenemos ahí completamente expuesto, acá con un bisturí hoja 15, lo abrimos y podemos ver cómo se drena la cavidad. Momento sublime ese. Abrimos bien la cavidad y lo que vamos a hacer es una marsupialización. Con tijera cortamos la parte más posterior del saco y con Kerrison comemos un poco y podemos ver que como el saco está dilatado, si se acuerdan del anterior, teníamos un saco estrecho, como mucho más fino. Fíjate, con este saco completamente dilatado, no tengo la necesidad de ponerle una sonda. Tal vez la sonda me sirve para controlar el postoperatorio, me guía a dónde estamos, pero la verdad que con este nivel de apertura, yo no creo que vaya a tener ningún inconveniente. Esta paciente la controlé, la operé hace como 6 meses, está súper bien, sin sonda. Y ahí podemos ver cómo habíamos terminado la cirugía y cómo me muestra bien el lugar donde nosotros estamos trabajando. Esta es una buena imagen para tener en cuenta que nosotros trabajamos en esta zona. Esta es la rama ascendente del maxilar. Y si yo me vengo muy anterior, me puedo meter acá en la piel tranquilamente. Y si yo me voy muy superior, también puedo tener problemas acá arriba. Entonces, el lugar para tener en cuenta desde afuera, porque muchas veces endoscópico te cuesta hacerte la imagen externa, me parece que esta imagen está súper buena. Bien, vamos a otra cirugía. Infiltramos, la verdad que hay veces que infiltro, hay veces que no. No. Si puedo hacer una buena hidrodisección ahí, en general me controlo un poquito más el sangrado. Hay veces que te genera un sangrado del mismo punto, tampoco es fundamental. Eso como se sientan más cómodos. Realizo acá, en vez de utilizar el electro, utilizo el bisturí. Bisturí frío. Hago una incisión superior, entre 5 milímetros y 1 centímetro por encima del axila del cornete medio. Hago la incisión anterior. Ahí queda bien marcado y voy a hacer la incisión inferior. Una vez que tengo bien marcado, completo con tijera. Y de nuevo, valerina para controlar el sangrado. Podemos ver bien claro el hueso blanco nacarado acá. ¿Tá? Vamos a ir con el escoplo, en este caso.
Yo realmente fresa no he usado para esto. Hay algunos que dicen que la fresa, por el aumento de la temperatura, te aumenta la osteonogénesis en el postoperatorio. Realmente me siento cómodo haciéndolo de esta manera y mucho más con la Kerrison. Con la Kerrison me siento recontra cómodo, con lo cual realmente nunca la necesité. ¿Qué pasa? Hay pacientes que por ahí sí tienen una rama ascendente súper gruesa, que eso por ahí en la tomografía lo puedes ver, y para ahí puede ser interesante. Cuando estaba en Brasil hay mucha población asiática, los asiáticos tienen un macizo facial mucho más grueso, y la verdad que ellos en los asiáticos usaban siempre el torno porque este hueso es imposible de sacar solamente con un escoplo o con una Kerrison, pero en general la población que trabajamos nosotros no hay grandes problemas. Retiro el hueso, y podemos ver claramente el saco. Esta es una de las cirugías que siempre la muestro porque acá hay un claro error. Yo voy a abrir antes el saco lagrimal, antes de despejar todo esto acá arriba. Esto, tranquilamente, si yo no me doy cuenta de que esta parte superior del hueso está de más, esto era condenado al fracaso. La osteotomía súper chica y la apertura del saco iba a ser súper chica. Ahí abro el saco, dreno la cavidad por completo, aspiro, y claramente ese hueso que estaba acá arriba está de más. Claramente, todo ese hueso que estoy señalando ahí. Entonces ahora lo retiramos también con escoplo. Corto la pared posterior. Fíjense cómo me mejoró toda la visión que tengo y la apertura del saco lagrimal completa. La salida de los puntos, la unión de los dos conductos está acá. Un detalle importante que tal vez sí me da que es como medio, cuando lo ves, decís, en esta me va a ir bien. Cuando el Silastic pasa recto, vos ves que pasa recto el alambrecito, estás tranquilo de que hiciste una apertura hasta arriba y que tenés una apertura completa del saco. Ahí muestro un poquito cómo se pasa las ondas. Si trabajan con oftalmólogo, obviamente mejor, porque me parece que es patología compartida. Si no tienen oftalmólogo y solamente se los derivan, no pasa nada. Primero dilatar un poquito con uno más finito, después dilatan con un dilatador más grande y pasan la sonda. Si la sonda pasa fácil y pasa recta, tenemos el secreto del éxito, no hay ningún problema. Si me golpea contra el hueso y yo tengo que empezar a moverla de arriba, de abajo, y no termina pasando, ahí sí tengo uno de los parámetros que me dice, che, me falta sacar hueso. Como puedes ver ahí, completamente abierto, sale directo, por ahí sacaría un poquito más de hueso. Es una cirugía de hace unos cuantos años, pero la muestro porque tiene algunos de esos detalles y vos decís, y mirá, acá podría haber mejorado este detalle. Pasamos completo, damos el punto, y de nuevo lo mismo. Corto un pedazo del colgajo. Hay gente que saca el colgajo completo, y la verdad que anda bien igual, no pasa nada. Yo lo uso porque tengo la costumbre, ya que lo tallo, de dejarlo ahí atrás y utilizarlo para tapar un poquito, y que me genere un poco menos de costra el posoperatorio, menos tejido, menos fibrosis, menos fibrina ahí, y todo ese pegote hay veces que incomoda. No se olviden que el postoperatorio es una de las cosas más importantes de toda la cirugía en general, pero de la cirugía endoscópica nasal, yo por lo menos todo lo que hago dentro de la nariz lo controlo una vez por semana durante mucho tiempo. Porque la cicatrización, las sinequias están a la orden del día. Voy a mostrarles un paciente que operamos con Pablito Siltra, compañero de emociones, con una lesión que no era dentro del saco, sino un mucosele que me estaba comprimiendo la vía lagrimal, que se puede ver bien clara acá, la lesión. Realizamos una septumplastia localizada para tener un buen abordaje, de nuevo. Prefiero, todas las veces que no me tomé esos 5 minutos de hacer el septum, terminé perdiendo muchísimo más tiempo y arrepintiéndome toda la cirugía. Siempre decolando bien por el plano, se puede ver bien el plano, se puede ver bien acá la mucosa con todos los vasos, importantísimo eso, aprenderlo para después poder confeccionar los colgajos pediculados. Súper importante, a mi modo de ver, hacer septum endoscópico.
es un paso fundamental en el aprendizaje y en el manejo del resto de las patologías. Septum localizado, confeccionamos, lo editó rápido Pablito confeccionamos ahí el colgajo, todavía teníamos la punta de colorado, hace un corte mucho más fino, delicado, la verdad que es mucho más precisa. Y todo esto es rama ascendente del maxilar que vamos a tener que retirarla para poder exponer la lesión y la vía lagrimal. En este caso, nosotros podemos ver el mucocele por detrás y la vía lagrimal por delante. Con lo cual, yo la vía lagrimal voy a tratar de dejarla intacta porque el problema es que está obstruida por culpa de esto. Entonces lo que vamos a realizar es la apertura posterior. Seguimos sacando todo el hueso para tener una buena exposición. Ahí con el escoplo, cuando le pegás y empieza a salir el pus, es una frustración terrible. Pero bueno, por otro lado te sirve para localizar también el lugar hasta donde estás yendo. Y vamos a drenar toda esa cavidad, la vamos a marsupializar. Tomamos material para cultivo y drenamos toda la cavidad. Vamos a abrir ahí. Y se puede ver bien claro que esto no es la vía lagrimal. Esto era otra patología y la vía lagrimal está pasando por acá adelante. Nosotros estamos comprimiendo ahí el ojo. Bien abierto y marsupializada. Y ahí rebatimos el colgajo, cubriendo la parte ósea que nos resta. Bueno, ¿qué pasa con los pacientes pediátricos? ¿Se puede hacer una DACREO pediátrica? ¿No se puede hacer pediátrica? En general, los pacientes que nos llegan a nosotros pediátricos son pacientes que le han hecho bastante plombajes. Son pacientes que ya nacen con una obstrucción baja y que por la constante canalización e intentar permeabilizarle la vía lagrimal, en algún momento hacen una cicatriz y ya no funciona la permeabilización. La mayoría de los que tenemos son derivados del hospital por esa causa. Por eso ahora vamos a ver pediátrico y por instrumentación de la vía lagrimal. Le saco el volumen, está grabado con video. Esta es la foto de la Peque, que hacía de esas acrocistitis a repetición, pobrecita, un dolor insoportable. La verdad que la pasaba súper mal. Podemos ver la imagen. Acá claramente dilatado el saco, acá vía lagrimal normal. La tomografía en los axiales es lo mismo, y vamos a ir a la cirugía. De nuevo, vamos a confeccionar un colgajito más chico, tal vez. Acá trabajamos igual con óptica de 4. Hay veces que por ahí proponen usar la de oído, de 2,5. La verdad que se puede trabajar bien y con el instrumental que tenemos lo manejamos bastante bien. No hace falta instrumental pediátrico tampoco. La Kerrison nuestra es para base de cráneo, entonces está buena porque es súper delicada. Y en estos pacientes, obviamente, el hueso súper frágil va a estar y no vamos a necesitar utilizar escoplo ni ningún instrumental de poder. Es solamente con Kerrison. Entonces, confeccionamos el colgajo, decolamos bien por el plano, rama ascendente del maxilar, y colocamos la Kerrison. Como ven, el hueso parece un papelito. Bien delicada esta maniobra para solamente retirar el hueso, para no lastimar la vía lagrimal que me empieza a aparecer acá atrás. Retiramos todo el hueso. Ahí con una truca curva, siempre instrumental cortante, tratando de no arrancar. Podemos ver bien ahí la vía. Podemos ver cómo vamos a abrir, empieza a salir lágrima. Y ahí drenamos toda la cavidad. Tomamos muestra para mandar.
Y en la pequeña le pasamos el Silastic. Eso sí también me parece importante, que el set de intubación es fundamental en los pediátricos. A esta pacientita no le vamos a poder controlar nada. Se imaginan, tenía 8 meses, 8 o 9 meses. Imposible meterla en el consultorio, hacerle una endoscopía nasal, sacarle las costras y demás. O sea, se coloca la sonda y se la deja por lo menos 4 meses. Y cuando lo sacamos realmente anduvo súper bien. Queda bien formada la fístula y la apertura, no tuvo más dacrocistitis, no tuvo más. Y ahora tenemos operado al hermanito, que pobre, se ve que es una alteración genética, que vienen con el conducto imperforado, así que pobrecito le empezó a pasar y lo vamos a operar ahora dentro de poco. Bueno, para cerrar un poco, ¿cuáles son las claves del éxito quirúrgico? La ostomía amplia, realizar una apertura lo más grande posible, tener en cuenta que el saco lagrimal se extiende alrededor de 10 milímetros por encima de la axila del cornete medio, minimizar el trauma del sistema lagrimal, el saco, la mucosa y demás, y la mucosa en general para evitar el riesgo de sinequias, y realizar una apertura amplia del saco lagrimal. El saco lagrimal hay que abrirlo completo. Si le hago una apertura chiquita abajo, se me va a cerrar de nuevo y se me va a acumular la lágrima de nuevo. En cirugías de revisión hay un montón de artículos. La verdad que en general, tanto las que hemos tenido un par de fracasos quirúrgicos nuestros, como las que nos han venido derivadas para una dacreo secundaria, la mayoría de las veces el problema es que la osteotomía que vos hiciste es chica. La mayoría de las veces es eso, puede haber alguna sinequia, pero en general es eso. La mitomicina, el 5-fluoracilo, que disminuyen la osteonogénesis, la verdad, lo usé una vez, pero difícil de decir si el tema fue que le amplié la osteotomía o fue la mitomicina. Realmente no la recomiendo, no me parece que sea el keyhole para sacar una cirugía de revisión. La utilización de láser, en Brasil usan bastante láser en la cirugía secundaria, que inclusive los oftalmólogos hacen mucha dacrio endoscópica ya, manejan el endoscopio, y ellos usan el láser, pasan el láser por la vía, tienen un láser súper finito y tiran unos disparos de láser. No sé si generará menos daño, la verdad que me parece que revisando la osteotomía y realizando una buena apertura y dejando una sonda por ahí por más tiempo, me parece que andan súper bien. Realmente hemos podido resolver todas las secundarias que hemos tenido. Esto lo pongo ya casi a modo anecdótico. Me parece que hoy por hoy discutir las ventajas de la dacroendoscópica ya es por si algún oftalmólogo en algún momento se lo cruzan y ustedes le quieren explicar por qué es mejor. La ausencia de cicatriz, no hay trauma sobre el bombeo lagrimal, es mucho menor. No hay torsión de los canalículos, menor tiempo quirúrgico. Es posible realizar inclusive cuando tenemos infecciones agudas. Si nosotros hacemos la apertura desde afuera y el paciente está con una dacro aguda, se me puede infectar la piel. En este caso es como un drenaje y es algo mágico. De hecho, los que mejores andan son los que tienen patología infecciosa aguda. Eso queda bien abierto y funciona súper bien. Y los trabajos tienen una tasa de rédito en diversas series equiparable con la DSR externa, con lo cual me parece que estas discusiones sobre lo endoscópico, lo externo, salvo para determinada patología súper puntual, está ya medio obsoleta. Pero la dejo ahí por si a alguno se les ocurre discutirle. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, los invito a seguirnos a nosotros, como les decía antes, ese es mi mail, mi número de teléfono, cualquier duda, consulta, aporte, lo que quieran, más que contento de recibirlos. Muchas gracias.